¿Qué había, qué había detrás de todo esto para que Dios dejara su trono de gloria, se hiciera una propia criatura como nosotros, Dios haciéndose una criatura, y se dejara matar y humillar por sus propias criaturas? ¿Qué está atrás de todo esto? Bueno, podemos poner inciso 1. Necesitamos ser salvos del poder del pecado. Una de las cosas que necesitamos ser salvados es del poder del pecado. ¿Sí? El poder del pecado, hermanos, afectó tanto la vida del que lo ha hecho. Fíjense, cuando Satanás le entra el pecado, ¿qué le hace hacer? Soberbio. Inmediatamente. El poder del pecado es tremendo. ¿Sí? Satanás se quiere igualar a Dios y quiere poner su trono junto al trono de Dios para recibir conjuntamente la adoración. Y Dios le dice, no es posible. Porque yo creé todas las cosas, tú eres un ser creado, no mereces gloria. El único que merece la gloria soy yo. Y no por egoísmo de Dios, sino porque quien en realidad merece la gloria es Él, ¿verdad? Entonces, veamos el poder del pecado, muchas gracias, que le borra ese entendimiento a Satanás. Cuando Adán y Eva pecan, ¿verdad? ¿Qué hace Adán y Eva en primer lugar? Sintieron vergüenza, poder del pecado. 2, se esconden de Dios. Que Adán no sabía que Dios sabía dónde estaban en cualquier lugar, en cualquier situación. Que Adán no sabía que Dios era omnipresente. Pero ¿qué hace el pecado? Nublarte. El poder del pecado te nubla el entendimiento para que ya no entiendas en realidad quién es Dios. Y Adán creyó que se podía, Adán y Eva, que se podían esconder de Dios. Vean el poder del pecado. 2, el poder del pecado lo que hace también es no echarme la culpa. Siempre busco a alguien más a quien echarle la culpa. La justificación, exactamente. La justificación. Cuando Dios viene con Adán, le dice, Adán, ¿dónde está? Adán tiene que salir ya, ¿verdad? Dice, ¿por qué comiste del fruto, Adán? La mujer que me diste. Inmediatamente, ¿no, Adán? La mujer que me diste. ¿No? Adán, la mujer no lo presionó. Adán quiso comerlo. Es más, Eva fue tentada, pero Adán no fue tentado. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Adán se excusa y se justifica diciendo, la mujer que me diste. ¿Qué? Vean la magnitud de lo que hace el pecado. Adán le está diciendo a Dios, tú tuviste la culpa. Porque tú hiciste a la mujer y la mujer que tú hiciste fue la que me engañó. Entonces la culpa es tuya, no es mía. Una pregunta. Si Adán sabía que ese fruto era prohibido, ¿por qué lo tomó en el campo? Si ya sabía que le estaba dando algo que no estaba bien. Porque al final de cuentas los hombres hacemos lo que la mujer dice. Ya agarró, lo hizo jugo y no le dijo de qué fruta era y que toma. Quizá, mira, no lo dice la escritura. Voy a ponerlo como una suposición. El amor que le tenía Adán a Eva, cuando Adán vio que ya Eva había comido del fruto, sí, pero vio que ya, y no vio al momento el efecto, porque todavía el efecto no caía sobre Eva, porque Eva no se estaba cubriendo, ¿verdad? Eva fue con normalidad a hacer sus cosas. Pero ¿por qué si Eva ya había pecado? Sí, ella ya había pecado. Pero ¿a quién puso en autoridad Dios desde ese tiempo? Adán. El problema fue cuando Adán comió, ese fue el problema. Ahí fue cuando ¡pum!, el poder del pecado salió. Y decía, pero y vieron que era bueno, ¿no? Al primero que llama es Adán. Sí, no llama a Eva, sabiendo que Eva había sido la primera que había comido. Perdón. Pero decía, y vieron que era bueno, o sea, algo así, ¿no? Bueno, porque si es humano,
No. Ayer luego lo voy a buscar. Tengo una idea de algo. Dice que lo vieron que era deleitoso a la vista, deleitoso, pero no, después de comer lo que era bueno, no. No, luego lo voy a buscar. Pero vemos aquí uno, Dios llama a Adán, exactamente, ¿no? Adán, pero Adán rápido se excusa, la mujer que tú le dijo, Dios, tú tienes la culpa. Y Dios le dice, no, momento, y verdad, y lo enjuicia a Adán. Y luego llama a Eva, ¿verdad? Y también en este juicio. Y Eva, ¿qué hace? El hombre que me dice, no, Eva no se llama el hombre, pero Eva también se justifica. Y Eva dice, la serpiente me engañó. ¿Vean? También lanza la bolita Eva, ¿no? Entonces, ese es el poder del pecado. El poder del pecado nos lleva a querer soltar nuestra responsabilidad de lo que hicimos. De decir, ¿lo hice? Señor, sí lo hice. Y estoy mal, ¿eh? Pero el poder del pecado hace que yo rechace eso. ¿Qué hace que la gente no venga a Cristo? El poder del pecado. Le hace rebelarse contra Dios y huir de Dios, de esconderse de Dios. No quieren saber nada de Dios a causa de ese poder del pecado. Fíjense lo que dice, vamos a leer Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 8. San Juan, capítulo 8, versos 33 y 34, por favor. 8, versos 33 y 34. San John. Vamos a empezar. 8:33. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Fíjense lo que está diciendo el Señor. En el panorama más anterior, versículos antes, Jesús dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, ¿verdad? Pero él le dice, ¿cómo nos dices que somos, si somos linaje de Abraham, ¿verdad? El Señor le dice, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Qué quiere decir? Que desde que tú cometes el primer pecado te esclaviza. Nosotros ya nacemos con una naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Que nos inclina hacia el mal siempre. Entonces tenemos al pecado como un amo cruel sobre nuestras vidas, que está controlando nuestro ser. La gente dice, yo tengo libre albedrío. Sí, tienes libre albedrío. Pero tu libre albedrío está siendo controlado por el pecado. En realidad, y a resumidas cuentas, no tienes libre albedrío, porque el pecado es el que te dicta lo que tienes que hacer. Hablando en términos de psicología, dice la gente decide de acuerdo a lo que tenga más peso en ese momento. Siempre la gente va a tomar la decisión en base a el dictado acá dentro que tenga más peso en tu subconsciente. Bueno, allí es donde el pecado entró y te está controlando para inclinarte hacia donde él quiera. El alcohólico por eso dice, yo puedo salir cuando yo quiera del alcohol. El pecado dice, sí, tú puedes. Sigue pensando así, pero yo te estoy controlando. ¿Sí? El pecado va guiando la vida de las personas y no se están dando cuenta. Por eso el Señor Jesús les dijo, ustedes son esclavos del pecado, porque todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Sí? Entonces, la gente hoy en día tiene un amo cruel llamado pecado. ¿Sí? Que no nos está alejando, que no nos está acercando de Dios, sino alejando. Romanos capítulo 6, versos 16, después de Hechos. 6, del 16 al 20, por favor. Bueno, hasta el 22. 6. Al 23. Hasta el 23, por favor. Del 16 al 23. Ay, perdón. Romanos 6. 16 al 23. El arranque dice: ¿no sabéis
Pues si os toméis a alguien como esclavos para obedecerme, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, que aunque seréis esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad, presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la válida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Fíjense cómo Pablo aquí en Romanos vuelve a enseñar lo mismo. ¿Sí? El pecado esclaviza. Si tú obedeces al pecado eres porque eres un esclavo del pecado. ¿Sí? Y cuando viene Cristo a tu vida y lo transforma, ¿eres libre? ¿Sí? En cierta forma eres libre, pero ahora pasas a ser linaje. ¿Y qué dice ahí la escritura de lo que acabamos de leer también? Pasamos a ser siervos de la justicia. ¿Sí? Siervos de la justicia. Así como el pecado nos dominaba antes, ahora la justicia en Cristo, si nosotros realmente hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, ahora la justicia tiene que dominar nuestra vida. ¿Sí? La justicia. Pero vean cómo Pablo dice que éramos esclavos del pecado. Esclavos. Lo reafirma al igual que la enseñanza del Señor Jesucristo, ¿verdad? Y la paga del pecado es muerte. ¿A qué muerte se refiere? Dicen ahí que la Biblia habla de 3 tipos de muerte. La muerte espiritual, la muerte física y la muerte eterna. La muerte eterna es la condenación eterna. ¿Sí? Entonces, esos 3 tipos de muerte que produce el pecado, ¿verdad?, van haciendo efecto en la vida de la gente. La gente nace muerta espiritualmente y necesita entonces que Cristo venga y le resucite. ¿No? Romanos 7:14. 7:14 nada más. Sí. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Por qué la gente no puede obedecer la ley de Dios? ¿Por qué no puede obedecer los mandamientos de Dios? Nadie de estas llaves de ustedes las encontró en el baño. Nadie las olvidó. No, muchas gracias. No, gracias. Sí, entonces, ¿qué dice? ¿Por qué no podemos obedecer la ley de Dios? Porque estoy vendido al pecado. Y cuando habla vendido, Pablo está haciendo simbolismo del mercado de esclavos, donde llegaba una persona y compraba a alguien, y a partir de ese momento era esclavo de esa persona. Entonces, es lo que dice aquí, Pablo está haciendo referencia. El pecado nos compró y ahora somos sus esclavos. ¿Sí? Por eso no podemos obedecer la ley de Dios, porque la ley de Dios es buena, pero nuestra esclavitud al pecado nos hace no respetarla. Por eso Pablo cuando dice, la ley dice no codiciarás, pero ese mandamiento, lejos de acercarme a Dios, produjo en mí más codicia, porque el pecado que hay dentro de mí se aprovechó de ese mandamiento y me hizo codiciar más. ¿Por qué? Porque el pecado lo controlaba ahí. Entonces,
si el pecado sabe que eso es de Dios, entonces te obliga a ir en contra de Dios, en sentido totalmente contrario. Entonces, lejos de ese mandamiento, provocarle al no convertido un despierto por Dios, le provoca una rebeldía más fuerte hacia Dios. ¿Sí? Y, así es. Jamás. Jamás, porque no, y no solo es, vamos a ir viendo lo demás, pero uno es el pecado que nos controla. Luego vamos a ver otro personaje por ahí que también controla la vida del incrédulo, ¿verdad? Hay una diferencia entre iniquidad y Debe siendo lo mismo, son como sinónimos. Son sinónimos que utiliza la Biblia, de iniquidad y pecado viene siendo lo mismo. Tómalo como sinónimo. Es como... hay una parte de la entonces, creo que habla mucho de iniquidad. Es que iniquidad podría verse como una rebelión contra Dios, ¿eh? Sí, sí, o sea, lo que digo es un sinónimo, nada más. Por ejemplo, cuando habla del hijo de iniquidad y también habla del hijo de perdición. Entonces, perdición, iniquidad, pecado son sinónimos en la Biblia. No es otro efecto, ¿no? Tito capítulo 3, versos 3 al 7, por favor. Tito capítulo 3, versos 3 al 7. Tito, después de Timoteo. Tito capítulo 3, versos 3 al 7. Tito 3 al 13. Tito 3 del 3 al 7. Sí. Está después De Timoteo. Después de Timoteo, exactamente después de Timoteo. Primera y segunda de Timoteo viene Tito. Dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y de deleites diversos, viviendo en juicio y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y a su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el levantamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Sí? Entonces podemos ver, como dice Pablo, antes éramos necios, ¿verdad? Necios. Es un necio. Falta de entendimiento, ¿verdad? No lo sacas de su modo de pensar, ¿sí? No piensa, ¿sí? Entonces la palabra de Dios dice que así éramos antes de conocer al pecado, pero dice Pablo que gracias a Jesucristo, ¿verdad? Y a esa gracia que Él trajo y al derramamiento del Espíritu Santo, una vez que nosotros somos salvos, viene ese derramamiento. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, ya hay un poder, que es la persona del Espíritu Santo, en el creyente, que puede contrarrestar el poder del pecado. ¿Sí? Cuando viene el Espíritu Santo, después lo vamos a ver, viene y ¿qué hace con el cristiano? Lo quita del dominio del pecado. Le dice al pecado, quítate. Ya dejó esta persona de ser tu esclavo, ahora es mío.
¿verdad? Entonces el Espíritu Santo, que es Dios mismo, ¿verdad?, empieza a controlar la vida del verdadero cristiano. Empieza a controlar su vida, ¿sí? Empieza a actuar en él por la gracia. Luego vamos a ir viendo una responsabilidad que nosotros tenemos también, ¿eh? Pero ahorita quiero ver de qué nos salvó el Señor y qué hizo por nosotros. Entonces el Espíritu Santo viene y hace que ese poder del pecado sea quitado. ¿A través de qué? De la obra redentora de Cristo. Y solo en el que cree en Cristo, no en todo, solo en el que cree. Entonces hace que ese dominio del pecado ya no fluya. Ahora ya no soy esclavo del pecado, como dice Pablo. Ahora el pecado ya no nos domina. ¿Sí? Ahora somos libres en Cristo Jesús. Pero vamos a ver hasta dónde llega nuestra libertad más adelante, cuando entremos en el tema de mayordomía y todo eso. Yo no hablo de mayordomía de dinero, sino de mayordomía en el servicio de Dios. Porque luego oímos mayordomía y inmediatamente se me viene a la mente no, el término mayordomía va mucho más allá que dinero. El término mayordomía va en un servicio a Dios íntegro, ¿verdad? Entonces vemos como Pablo dice, viviendo en malicia, en envidias, odiándonos, peleando unos con otros, así éramos antes, pero ahora Cristo vino y cambia todo. Por eso dice el apóstol Juan, ¿verdad? En primera de Juan, no traigo la cita que se me vino ahorita, en primera de Juan dice que el que en realidad conoce a Dios, ama a su hermano. Porque lo contrario, ¿qué es? Odiar. Y el odio es obra del pecado, no es obra de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿manda? Sí, seguir la palabra de Dios a nuestro espíritu. Siempre dice, es en los casos negativos, bueno, pero bueno, eso tiene el Señor, porque esto especialmente para que es lo que yo me compraría. Este reloj no sé, caro, que me lo compraría. Sí. Si Cristo no viene y nos cambia y nos transforma en ese sentido, no hay. Ahora, la primordialidad en nosotros como cristianos, nuestra primordialidad debe de ser no darle las cuestiones físicas, que las tenemos que dar a veces, pero lo primordial para el cristiano es darle el evangelio a la gente. Porque si tú le das las cuestiones físicas y no le das el evangelio, ¿sabes qué estás haciendo? No, lo que debe buscar la persona es el evangelio. Conocí a un misionero que ahorita tiene un centro de adiestramiento para misioneros en Guadalajara, y él nos platicaba que estuvo trabajando en Pakistán, Afganistán e Irak, y le tocó las tres guerras. Cuando estuvo trabajando en Afganistán le tocó la guerra de Afganistán, cuando estuvo trabajando en Pakistán le tocó la guerra de Pakistán, y cuando estuvo en Irak le tocó la guerra de Irak. Entonces él dice que y abrió su corazón, dice, hermano, yo hay noches que no duermo, porque recuerdo todos los cadáveres que yo iba pisando, a veces que íbamos siguiendo los bombardeos y todo, amigos destrozados, cayéndose así delante de nosotros, muertos y todo, o sea, vivió experiencias muy fuertes. Pero él dice que a los refugiados, él se unió con la ONU para abastecerles de leche y alimento, pero después vio que la gente nada más iba por la leche y el alimento, y eso se acaba. Entonces él dijo, basta, ya no vamos a dar leche y alimento, vamos a hablarles la palabra de Dios. Y dice, nadie nosotros entendimos que nuestra prioridad es darle la palabra de Dios, y ya después el alimento, ¿no?, para su sustento. Pero no hagamos lo inverso, porque entonces vamos a hacer lo que precisamente Jesús provocó en la multitud.
La multitud lo empezó a seguir y Jesús se tuvo que voltear ya de una vez y decirle, ustedes me siguen por los milagros. No me siguen por quién soy yo, me siguen por los milagros. Entonces la gente dijo, pues entonces si va a ser así, mira, ¿verdad? Con permiso nos vamos. Entonces realmente nuestra preocupación debe ser que la gente se arrepienta en Cristo, se arrepienta. Entonces el verdadero ímpetu de un cristiano es buscar que la gente tenga un encuentro personal con Cristo primero, y ya después, si Dios nos mueve a misericordia y dar algo, lo damos, pero lo primero es que la gente conozca a Cristo, porque de nada le va a servir que ese día pueda alimentarse y al otro día se vaya al infierno. Va a sonar cruel, pero prefiero 1000 veces que no coma, pero que se vaya a la eternidad, a que coma y se vaya al infierno. O sea, Jesús lo plasmó de esa manera. Jesús dijo, mejor es entrar cojo, ¿verdad? Si tu pie es ocasión de caer, quítatelo. Ahí no está hablando literalmente de que agarramos y disparamos un serrucho y no lo cortemos, sino está hablando de la magnitud de las decisiones que tenemos que tomar. Tenemos que ser radicales en esas decisiones. Entonces tenemos que ser muy radicales, y es lo que estaba diciendo el Señor. Digo, no lo han hecho, pero no sé. Entonces es lo mismo que nos pide el Señor. Si ves que algo te está dañando, se te está pudriendo y te está sobre, córtate. O sea, ¿sí? Si ves que algo te está ocasionando pecado, si ves que el estar en la computadora, en el internet, te está llevando a la pornografía, córtala. O sea, dale crunch. ¿Sí? Si ves que ¿qué será? El que tengas mucho saldo en tu Telcel, te obliga a estar como Adriano y estar echando chisme y hablando de otras gentes, córtalo. ¿Sí? Vale. O sea, tienes que cortar con cosas. ¿Por qué? Porque dice el Señor, preferible es, digámoslo así, lo voy a poner más fuerte, preferible es que te mueras de hambre a que te vayas al infierno. 1000 veces preferible. ¿Sí? Entonces es lo que el Señor nos está diciendo, y es a lo que el Señor vino, a libertarnos de ese poder del pecado que nos dominaba y que no tenemos la fuerza para lidiar contra él. ¿Sí? No tenemos esa fuerza para lidiar contra él. Por lo tanto, cuando dice que la gente es libre, no es cierto. Está libre, no, está siendo esclava de su propio pecado. Por eso el Señor dijo en Juan 8:36, Juan capítulo 8, verso 36, San Juan. Sí. 8:36. 8, 3, 6, 6. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderos. Okay. Vean lo que está diciendo así. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Vean el poder del pecado. El poder del pecado a veces te va a hacer que tú te puedes librar de algo. El alcohólico, ha habido alcohólicos que se han rehabilitado, sí o no, sin ser cristianos. ¿Sí? El pecado no los permite. Pero los sigue dominando porque ahora están en otra cosa. Pueden caer en orgullo, pueden caer en otra adicción, pueden caer en otro detalle, pero el pecado los sigue llevando hacia donde él quiere, en la amargura. Entonces, el pecado los está dominando, es su amo. Por eso el Señor dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Sí? Otra de las cosas, y la voy a anunciar ahorita, pero es el siguiente que nos sigue, el Señor dice que un espíritu maligno sale de una persona y se va a los desiertos, ¿verdad? Y dice, voy a regresar de donde sale. Y regresa y hay a la casa limpia y en orden. Y entonces va y trae otros 7 peores que él y los mete. La casa estaba limpia, estaba con orden, pero no estaba habitada.
Exacto. Lo que Jesús estaba diciendo, autorreformarte tú mismo, lo único que te va a cargar es que vas a llevar una peor vida. Por eso el Señor dijo, si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Sí, eso es lo que está diciendo el Señor, ¿no? Y esa es de las otras cosas que el Señor nos va a levantar. La segunda cosa de la que el Señor nos salva es de Satanás. Es de la segunda cosa que el Señor nos salva. Lucas capítulo 4, verso 17. Sí. Al 21. San Lucas capítulo 4, verso 17 al 21. Lucas 4, 17 al 21. 4, 17 al 21. ¿Sí? Y se leyó el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por lo tanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y la vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor, y enrollando el libro, le dio al Cristo y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y de ahí vamos a Hechos 10:38, por favor. Hechos 10:38. Hechos capítulo 10, verso 38. 10, verso 38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y con el Cristo anduvo haciendo bienes y sanando todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Fíjense lo que dice el Señor. Dice que llega a una sinagoga, ¿verdad? En Lucas, y le dan el rollo del libro, y lo abre en Isaías. Dice, y el Espíritu del Señor está sobre mí, dice el Señor, ¿verdad? Y me ha enviado a predicar buenas nuevas. Dice, y a dar libertad a los cautivos del pecado y a los cautivos del diablo, porque Hechos 10:38 nos dice cómo anduvo haciendo sanidades y libertando a los cautivos por el diablo. ¿Sí? Entonces es lo que él vino a predicar, esa libertad, el Señor. No solo libertad del pecado, sino libertad de la opresión de Satanás. Porque no solo nos controla el pecado, Satanás está también infiltrándose en nuestra vida, en nuestros pensamientos, en nuestras emociones. Está ahí, tratando de llevarnos hacia un enseguecimiento, más profundo, para que no podamos entender las cosas de Dios. Y lo vamos a ir viendo. ¿Sí? Satanás, nuestros pensamientos no puede adentrarse a nuestros pensamientos en el sentido de provocar pensamientos en nosotros. O sea, provocarlos. Tentarnos desde los pensamientos. Pero no puedes saber lo que piensas. Sí. Es el único que conoce la verdad. ¿Cómo le hacen? O sea, me refiero, son saberes de los pensamientos que no pueden entrar en sus pensamientos. Puede producirlo, meterse y producirlo. ¿Mande? Lanza. O los puede interpretar, porque de otra manera, como los pensamientos los generan, tienen más poder que los generan, ¿no? Pero yo también ¿cómo puede manipular sus pensamientos? O sea,
es algo que no tiene, o sea, si él no tiene que tener pensamientos, ¿cómo puede provocar pensamientos? No es que no Porque el tenga pensamiento, digamos, no te puede poner pensamiento. Eso es lo que no puede entender. A lo que me puede poner es eso. Entonces, puede o no puede meter sus pensamientos. o sea, exacto. Sí, pero a lo que voy es eso. Yo te escucho físicamente, pero mi pensamiento no es físico. Porque Satanás no es físico, es que mira, exactamente, Satanás es espiritual. Satanás no puede conocer lo que tú piensas, pero puede provocar o seducirte hacia un pensamiento. Eso es lo que yo no entiendo. Es que es algo espiritual. Un pensamiento lo mueves tú. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puedes? Mira, ¿Cómo es un pensamiento? Y si dices que no puedes tener un pensamiento, ¿cómo te puedes poner? O puede tener control de él, o puede manipular, o es algo que voy a decir. sí, es que es como decía Irma, fíjate, carnalmente, hablamos de términos humanos, te viene y te dice, oye, aquel no le das caso, es un egoísta. Carnalmente, tú lo entiendes porque entiendes lo que es el término de contacto físico. Ajá. Pero estamos hablando de cosas espirituales. Satanás es un ser espiritual, no es un ser carnal. Entonces puede meterse en el área espiritual, infiltrarse por ahí y meterte ese pensamiento. Así como de repente, ¿cómo te diré? Puede ser, A eso voy, o sea, lo que voy es que vayamos a la parte donde dices que puede provocar un pensamiento. no. A ver, es muy diferente que Satanás conozca lo que tú estás pensando a que pueda meter un pensamiento. Es muy diferente. O sea, no es lo mismo. Al final, ni tú controlas tus pensamientos. Tu corazón es el que controla tus pensamientos. Entonces, en cierta forma, sí, es lo que le estoy diciendo. El pecado, Es que no tienes como puedes saber tus pensamientos. En el momento que te manipula, puedes saber. Porque te cambia tu conducta. Porque tú, por ejemplo, estás así y de repente ves ese pensamiento. puede producirlo, pero no puede saber hasta ver el fruto. O sea, ojo, es muy diferente. Entonces, no puede saber lo que tú estás pensando, pero puede producir, infiltrarse y producir un pensamiento de él. Mira, básicamente eso puede ser algo parecido a la comparación. El cerebro es eléctricamente, lo podemos saber y traducir a través de una cosa, y te da una mezcla. Entonces, se puede estimular el cerebro, pero no podemos saber todo. Sabemos cosas, pero no podemos saber cosas eléctricamente y estimular que tenga sueño, cualquier cosa con un estímulo. Es así como En el momento que tú metes tu pensamiento, pues que en ese momento funciona como cualquier otro pensamiento que tienes. O sea, no es diferente. Entonces, es totalmente funciona como es un pensamiento tuyo, sin estímulo o con estímulo. Porque a última se forma un pensamiento. O sea, simplemente la mente le puede decir que un pensamiento, sus reacciones como es así, o sea, es igual. Pues quiere decir que de cierta manera se tiene mucho control en lo que cada persona puede pensar. Sí tiene control porque lo estamos viendo, tiene control. Entonces, si puedes saber qué cosa, o sea, qué cosa está haciendo, porque tu pensamiento, digamos, en ese momento ya no eres tú, o sea, ya no estás tú controlando el pensamiento. Lo que estás pensando es producto de algo que está haciendo, por lo tanto, tu pensamiento está haciendo. Bueno, el pensamiento está siendo alterado. Exactamente. El pensamiento quiere decir que el pensamiento me influencia. El pensamiento, pero dejar porque es más complejo. Para mí yo siento que si te pueden poner algo en tu mente,
Por lo tanto, puedes saber. Puede controlar tu pensamiento, pero no puedes saberlo. No está en tu mente. Mira, la palabra de Dios dice, el corazón es perverso y engañoso, ¿quién lo conocerá? Solo Dios. Entonces, el corazón que era en el pueblo judío, el corazón no es esto que hace eso no es el corazón. El corazón para el pueblo judío es lo que para nosotros hoy es el subconsciente, donde se generan todos los pensamientos y todo, donde en realidad está tu ser en términos médicos. No sé si estoy mal, pero ¿sí? En el subconsciente está todo, cómo vas a reaccionar, cómo... Dios es el único que conoce perfectamente todo eso, y nosotros lo conocemos. No dice Dios y Satanás, no dice Dios y Satanás, dice solo Dios conoce la verdad. Entonces, ahí es donde ¿Tú en qué momento puedes escribir? no, eso te tiene que ayudar Dios. Sí, no puedes. Entonces, quiere decir que el pensamiento Sí, Claro, pues sentimiento y eso. Es tuyo, ¿eh? sí. Así es. Sí, es que sí entiendo esa parte, pero lo que me refería yo es que entonces sí tiene que ser. Cuando pensamos en nuestras acciones, puede ser Porque mira, por ejemplo, hay una cosa que se llama pecar. Primero lo pienso y lo llevas al resultado del fruto y se pecado. Entonces, yo lo entiendo así cuando así, tienes un pensamiento, ¿verdad? Cuando lo llevas a cabo, el fruto es pecado. Totalmente, siempre es un pecado. Y a lo que voy a decir, entonces, nosotros, como tal, si pensamos que somos intocables por nuestro pensamiento, no puedes saber lo que nosotros pensamos. Entonces, no debería poder meter en eso, porque tendrías que tenerlo con todos tus pensamientos, pero no lo tienes. A eso quiero, o sea, no quiero saber si es la verdad o que no es la pero lo que voy es que hay algo que no puedes tener control de tus pensamientos son reales y no sabes lo que es. Si a eso vamos, si él te pone algo que suena tuyo, a lo mejor por lo que resume como resultado. No, como cristiano sí puedes saberlo, porque el Espíritu Santo nos ayuda a discernirlo, y es lo que decía Arelia, y precisamente Irma también, el discernimiento. Por eso es lo que te digo, acá, él puede venir y meter un pensamiento, pero tú sabes que no es tuyo, ni, o sea, que es algo del Espíritu Santo que dice, esto es de Dios. Hey, entonces, es lo que, por eso es lo que te estoy diciendo, el Espíritu Santo. Entonces, pues es lo que estamos diciendo. Tú lo piensas. No estoy hablando de decisiones. Decisiones quieres que tú llevas a cabo algo, no decisiones, a lo que estoy diciendo es que en el momento que generas pensamientos, Pero, Francisco, pero haz de cuenta, yo pensé algo, yo pensé, mi pensamiento que entró en mi mente ahorita estoy pensando, no estoy pasando nada, de repente pienso otra vez, es otro pensamiento. Si te ponen un pensamiento de azúcar, cambias azúcar. En ese momento tu pensamiento cambia azúcar. pero tu pensamiento no está en términos generales no está controlado por ti. El hecho de que tú decidas azúcar es porque dentro de ti hubo un impulso hacia el azúcar. Y entonces el cerebro reaccionó en base a eso. Y te hace sentir el deseo del azúcar. Es lo mismo sucede en el plano espiritual, y es lo que te estamos tratando de decir. Satanás puede venir y influenciarte y meterte y colocarte algo para que tú pienses en eso, pero el Espíritu Santo ahí te va a ayudar en esa habilidad y te va a decir, esto no es tuyo. Sí. Los pensamientos que tú tienes que está en contra de Dios no es de Satanás. Así de fácil. No, yo no digo si es o no es lo que me refiero, en el momento en que puedes poner cosas en tu mente, sí. puede agregar, pero no puede saber lo que ya está.
Es que en el momento que pone el pensamiento ya lo sabe. pero porque es suyo. Pero lo que tú detienes, Sí, no lo pero puedes entonces, saber. sí, pero entonces su pensamiento se genera en su mente. Entonces, ¿qué se dice? Mira, si tú tienes, El pensamiento. mira, si tienes un 100 pensamientos, y eso es lo que quieres saber, lo que genera vos, eso vos en sí lo sabes, porque es lo que los tuyos no lo puedes saber. Los pensamientos se generan dentro de tu cerebro. Sí, pero no. Entonces, si él pone un pensamiento y tu cerebro sabe cómo se va a producir, Pero los que tienes no. Pero mira, bueno, vamos a continuar. Efesios capítulo 2, verso 2, Efesios 3 years old. New. Efesios capítulo 2, verso 2 al 6, por favor. Bueno, hasta el 7. Efesios capítulo 2, verso 2 al 7. Dos, y luego del 2 al 7. ¿Ya están? Vamos a empezar diciendo. En los cuales vivisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida justamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo, dice, los cuales anduviste en otro tiempo. Le está hablando a cristianos, ¿verdad? Le está diciendo, ustedes antes seguían la corriente de este mundo, como un pez que va a favor de la corriente, ¿verdad? La corriente los llevaba y los manejaba donde quería, ¿verdad? La corriente de este mundo lleva a la gente a donde él lo quiere. Él dice, ¿conforme a quién? Al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es ese príncipe de la potestad del aire? Satanás. Dice que Satanás es un espíritu que ahora opera ¿en quiénes? En los hijos de desobediencia. Satanás está operando en ellos y está manipulándolos. No solo es el pecado, ahora es Satanás que está conduciendo,los operando en ellos, ¿verdad? No sé, ¿por qué van tras la corriente de este mundo? Porque Satanás les va manejando, guiando, llevando, ¿verdad? ¿Ok? Entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos. No hay gente que se haya convertido y que pueda decir que antes era bueno, ¿verdad? Todo aquel que entiende que ha sido salvado, entiende de lo que ha sido salvado, de todo este dominio del pecado, de este dominio de Satanás, ¿verdad? Y que solo la gracia de Dios, por eso dice Pablo, pero Dios es que rico en qué, en misericordia, por su grande amor con que nos amó, ¿verdad? Nos dio salvación, por gracia sois salvos, ¿sí? ¿Y por qué dice por gracia? Cuando nosotros entendemos el término gracia es algo merecido totalmente. ¿Por qué? Porque yo no podía reaccionar. Yo era esclavo del pecado. El enemigo operaba en mí. Pablo dice en otra parte, que a ver si lo traigo aquí, pero ahorita se me vino, dice que nos cegó el entendimiento para que no nos resplandezca la luz de Cristo, ¿verdad? Entonces, ¿qué está haciendo el enemigo? Bloqueando para que no resplandezca el evangelio en los incrédulos. Y así estábamos antes. Pero gracias al poder de Dios, todo aquel que ha creído en Cristo ha sido porque el poder de Dios se ha manifestado en su vida, librándolo de ese dominio del pecado y ese dominio de Satanás.
La palabra de Dios dice que éramos controlados por Él. Pero Dios, que rico, dice Pablo, rico en misericordia, de abundante misericordia, ¿verdad? Tuvo compasión de nosotros. A pesar de estar en rebeldía con Él tuvo compasión de nosotros. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. ¿Por qué Dios amó a la humanidad? Aún no me lo explico. Pero algo que puedo entender de lo poco que puedo entender es que vio al hombre esclavo de su propio pecado, esclavo de su propia maldad, esclavo de concupiscencia, y que no había forma de que el hombre se salvara. ¿Sí? Y que Dios tuvo un amor especial hacia el ser humano, indudablemente, porque a los ángeles no los socorrió, dice la palabra de Dios. Los ángeles pecaron igual y Dios no los socorrió. Por eso cuando entremos en el tema de la salvación, hay un tema por ahí, vamos a entender más cuando entendamos que Dios no socorrió a los ángeles. No tienen derecho a perdón. No hay perdón para ellos. Hay cristianos que están orando para que Satanás se convierta por piedad. Pero es en serio, es en serio. Hay cristianos que están orando para que Satanás se convierta. Entonces, así, yo sí. Entonces es tremendo, hermano, porque no hay salvación para ellos. Dios decidió no auxiliar. Definitivo. Fue una decisión soberana de Dios. No socorro a los ángeles, voy a socorrer a la humanidad. ¿Dios pudo haber socorrido a los ángeles? Sí. Lo pudo haber hecho, como lo hizo con nosotros. Pero Dios no quiso socorrer. ¿Amén? ¿Dónde? El hombre también. Adán lo conocía. Adán platicaba con Dios. ¿Mande? Fue antes de tú. Fue antes. Sí, pero no podemos argumentar conocimiento porque Adán conocía a Dios. Adán platicaba con Dios cara a cara, porque no había pecado en Adán. Por lo tanto podía platicar con Dios. Y dice la Escritura que platicaba. Entonces, no es que visto. Entonces, lo que la Escritura nos dice fue una lección soberana de Dios. Porque aún, lo vamos a ver más adelante, no quiero adelantar, pero Dios apartó a unos ángeles para que no pecaran. Y lo vamos a ver más adelante. Por eso cuando el apóstol Pedro dice a los ángeles elegidos. Entonces Dios decidió que los ángeles no cayeran, y no cayeron en el engaño de Satanás, en la rebelión de Satanás. Juan capítulo 8 verso 44. San Juan 8:44. 8:44. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Vean qué fuerte habló el Señor. Qué fuerte les habló el Señor a los judíos ahí. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Verdad? Hay dos tipos de paternalidad espiritual. Está, o somos de Dios, o somos el diablo. ¿Sí? Y Jesús se los dijo ahí, ustedes son de vuestro padre el diablo, porque los deseos de él es lo que ustedes quieren. Por lo tanto, la paternidad que en ustedes es el diablo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hacen los deseos de él. Ustedes están siendo guiados por los deseos del diablo.
Pues cuando alguien es guiado por los deseos del diablo, no hay otra cosa más que hay una naturaleza todavía caída. Ojo, no quiere decir que el cristiano no peque. El cristiano es alguien que ocasionalmente peca. Porque el cristiano que diga que no peca, la misma Biblia lo dice que es mentiroso. ¿Sí? Entonces podemos caer en pecado. ¿Sí? El caso de David, ¿no? Miren el pecado grave en que cayó David: adulterio y homicidio. Y Dios lo perdonó, ¿verdad? Se arrepintió. No, o sea, se arrepintió David, pero ojo, todo pecado que cometamos trae consecuencias. Como cristianos trae consecuencias. Y Dios no, al ser nuestro Padre, no nos va a librar de las consecuencias del pecado que cometamos. David cometió ese pecado y Dios le dijo: David, te perdono. Cuando David se arrepiente sinceramente del corazón, le dice: David, te perdono, pero las consecuencias desde hoy las empiezas a vivir en tu casa, ni siquiera afuera, ¿no? En tu casa. Y vemos las consecuencias que se le vinieron a David, fueron tremendas. Un medio hermano viola a la media hermana, el medio hermano lo mata al hermano, el otro se rebela, el otro se levanta contra su papá, el otro huye, el otro se le formó un caos en su casa. Y Dios le dijo: todo eso lo vas a vivir, David, por tu pecado, la consecuencia de tu pecado. Entonces cuando nosotros pecamos, va a haber consecuencias. ¿Sí? Dios nos perdona, sí, nos perdona. Si nos morimos, nos vamos con Cristo, pero la consecuencia la vamos a vivir. ¿Sí? Si robamos, vamos a suponer que como cristiano alguien roba, le cae la justicia: Dios, perdóname. Ya va a venir Dios y le va a decir al policía: no, no te lo lleves, es mi hijo. No, adentro, ¿verdad? Pagar lo que hiciste. Porque Dios no va a detener eso. Hermanos que están orando porque el hermano no vaya a la cárcel. No, pues si el hermano cometió un fraude, el hermano tiene que ir a pagar su consecuencia. No esté orando porque Dios es justo. Y Dios no va a hacer eso. Entonces nosotros tenemos que entender eso. Ese punto es muy importante, ¿verdad? En la iglesia. Por ejemplo, la mayoría de los cristianos es muy fácil decir: bueno, Dios te paga. Esa es una de las cosas que a veces nosotros no entendemos. La palabra de Dios debe ser nuestra entendida. Mucha gente en el vídeo hasta entra en la aposente. Pero muchas veces se mete a orar, ¿verdad? No sabes que le hizo el hombre. Yo digo: pero ¿cómo te va a responder Dios cuando tu hermano lo acabas de dañar? Dice la frase que hago cuando tu hermano pon tu ofrenda, vete con terror y entonces ven y date ofrenda. ¿Qué difícil es realmente a veces eso con el comportamiento? Así es, pero es cuando no entendemos esta parte, ¿sí? Porque Dios es justo, o sea, por eso vimos la justicia de Dios. Dios es justo y Dios no te va a oír si tú pides algo injusto. Señor, le pedí 20,000 pesos prestados a mi hermano, pero Señor, tengo con qué pagárselos, pero quiero invertirlo en otra cosa. Entonces, Señor, perdóname esa deuda con él, no, lo voy a invertir en esto. No, eso Dios no lo va a oír. Dios va a cerrar sus oídos. ¿Qué es esto? O sea, no, y es el tipo de hoy en día que se está moviendo en muchas iglesias. Pues, hermano, y algunos hasta osan decir: Dios me dijo, hermano, que me prestara. No sé qué Dios, a lo mejor el Dios de este siglo, ¿verdad? Porque el Dios verdadero no hace eso. Hay un hermano, un día llegó con un hermano que es empresario y le dijo: hermano, Dios me dijo que me dé ese dinero que tiene en su billetera. Dice: pues ve y dile a Dios que me diga a mí. Dice: no me venga a mandar recaditos. Dice: dile que me diga a mí. Eso es una realidad. ¿Fue real? ¿En serio? Sí, un hermano sí se acercó. Dios me dijo que me dé usted los precios. Está loco, ¿no? Entonces, La verdad es que el usar la palabra de Dios a conveniencia es lo que se da mucho en la pasada, o sea, manipular la palabra de Dios, ¿no? Pero eso es como corriente.
Eso de gloria Pero a eso Dios, puede ser eso de cualquier Dios. persona. Conscientemente. Pero al final de cuentas, si el cristianismo pero sí se da mucho. Yo no he visto, porque mira, por ejemplo, hay veces, hay muchas porque la cultura ha sido entonces, no sucede una cosa, o sea, esa es una de las cosas, sino que ahí se van y pensando, ¿verdad? Porque muchos me hablan de plata y Dios, pero siempre he dicho, o sea, si Dios como dices tú, si Dios no se lo puedes encontrar en cualquier iglesia, no importa lo que viene. No, a nivel social no, hasta los ricos te lo toman, ¿eh? Las iglesias pudientes te toman su gente así. Y es increíble. Pero bueno, sigamos. Entonces vemos que Dios nos libró del poder del pecado, nos libró del poder de Satanás, ¿verdad? Ahora, otra de las cosas de las que Dios nos salva es, del 3, es de la ira de su ira. De su propia ira. De su propia ira, así es. El 3, tercer punto. De su propia ira. En Efesios 2:3, que fue el que leímos hace rato, dice, y éramos por naturaleza hijos de ¿qué? De ira. Éramos por naturaleza hijos de ira. ¿Sí? Entonces, entonces, la ira de Dios, ¿verdad? Es una de las cosas de las que Dios nos viene también a salvar, de su ira. Porque Dios es justo, Dios es amor, Dios es verdad, pero Dios también es fuego consumidor, dice la palabra. ¿Sí? Con Dios no se juega. Entonces, por ejemplo, Salmo 106, perdón, ahí no son capítulos, es el Salmo 106, verso 29. Salmos es Hoy, mitad de la Biblia, ¿no? 106, 29. ¿Salmo cuál? 106, 29. Salmo 106, 29. 29. ¿Ya está? ¿Ya? Dice, provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. Fíjense, provocaron la ira de Dios con sus obras y se desató la mortandad entre ellos, ¿verdad? La ira de Dios aplicando mortandad. ¿Sí? Dios, dice otro salmo, ¿verdad? Que dice, temed al Hijo porque de repente se inflama su ira y ¿quién lo detendrá? ¿Quién detendrá a Dios una vez de que decide ejecutar un juicio? Entonces, hermanos, de eso Dios también nos vino a librar. Juan, ya yo San Juan, capítulo 3, verso 36, 3:36. Ay, sí. 3:36. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ok, ojo ahí. El que cree en el Hijo tiene la vida. Pero el que no cree, o el que rehúsa creer en el Hijo, ¿qué dice? ¿La ira de Dios estará sobre él? ¿O qué dice? No verá la vida. ¿Está? ¿En qué tiempo está? Presente. Tiempo presente. La ira de Dios está sobre él, encima. Está ya.
está así, encima de él, está a punto de destruirlo, de caerle encima. Entonces, eso es lo que está diciendo. Esa ira que se está acumulando de Dios sobre esa persona, un día será caída totalmente sobre él. Jonathan Edwards, en su famoso discurso, que tienen chance de verlo, léanlo, se llama Pecadores en la mano de un Dios airado, ¿verdad? Él dice que Dios no ejecuta a veces su juicio de inmediato, porque está deteniendo con su misericordia su juicio. Pero es como una presa. Entre más tiempo pase, más agua acumula. Es un sermón. El sermón se llama Pecadores en manos de un Dios airado. Dice, pero llegará el punto en que Dios quitará su mano. Y entonces toda esa agua de ira caerá sobre esa persona. Lógicamente, entre más agua acumule, más fuerte será el juicio. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender. La Biblia no dice que la ira va a estar, dice que la ira está ya sobre esa persona. Y está sobre él, y se está acumulando y acumulando y acumulando, hasta que un día Dios decida quitar su misericordia y paz cae sobre esa persona la ira de Dios. ¿Sí? Bueno, el detalle con lo que ustedes dice la palabra de Dios, el que honra al hijo, honra al padre. Esa es la palabra de Dios. Entonces, ahí hay dos, por eso hace rato cuando estábamos aquí, te decía, hay doctrina fundamental y hay doctrina general. Por ejemplo, la doctrina fundamental es que Jesús es Dios. Si tú contradices esa doctrina, estás contradiciendo una de las partes esenciales de la Escritura. No solo ellos contradicen que Jesús es Dios, sino contradicen el Evangelio por gracia. Porque ellos serán salvos si trabajan conforme a lo que dicen los que siguen. Ellos se ganan la salvación por obra, no por gracia. Entonces, si el término es qué pasa con ellos, ellos se mueren y no se arrepienten y dejan esa doctrina, se van al infierno. Así adoren al Dios verdadero, Dios no los escucha, porque la única forma que Dios te escucha es a través de Cristo. Entonces, así es, ¿no? Digo, no es que vayan al infierno, ¿no? Sino es la verdad. Ellos mismos están condenando. Producto de su enseguecimiento que tienen, ¿verdad? Romanos capítulo 3. Primero Romanos capítulo 2, verso 5. Capítulo 2, Romanos capítulo 2, verso 5. Dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del juicio de Dios. Eso es lo que les decía, ¿no? Se va acumulando, vas atesorando, vas acumulando la ira y acumulando hasta que llegue, ¿qué? El juicio de Dios. Romanos capítulo 3, Romanos capítulo 5, versos 8 al 11, por favor. Sí. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre,
por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por el Señor nuestro Jesucristo, porque le hemos recibido ahora la reconciliación. Y fíjense, ¿verdad? En el versículo, especialmente en el versículo 6, dice, por su sangre seremos salvos de la ira. ¿Verdad? Por la sangre de Cristo, dice, ahora ya siendo justificados, ahora por su sangre seremos salvos de la ira. O sea, va a haber un tiempo de la ira de Dios, ¿verdad? Y cuando la Biblia habla de ira de Dios, se refiere, uno, a un acto inmediato de juicio. Dos, al tiempo de la gran tribulación, que después lo explicaremos. Tres, al día del gran juicio final, ¿verdad? El juicio del gran trono blanco, donde toda persona no convertida va a tener que dar cuentas ante Dios. Y va a ser tremendo ahí. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 9 y 10, por favor. Tesalonicenses, capítulo 1, verso 9 y 10. Oye, pero justo atrás, ¿el primero cuál fue? El segundo fue el tiempo de la gran tribulación. El tercero fue el juicio del trono blanco. El primero a un acto de juicio inmediato. O sea, no sé, enfermedad, terremoto, maremoto. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 9 y 10. 9 y 10. Dice, y aquellos mismos cuentan de nosotros la verdad en que los recibisteis, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, y nos libra de la ira venidera. ¿Bien? ¿Cómo Pablo dice, verdad, que se convirtieron, nos convertiste de los ídolos al Dios vivo y todo, y todo? Dice, y esperamos ahora a Jesús, quien nos libra de la ira que está por venir. ¿Sí? La única forma en que podemos ser salvos de la ira de Dios es Cristo. No hay otra forma, no hay otra. Como dice un viejo canto ahí, no fue María ni fue José, es por medio de Cristo. ¿Sí? No hay otra forma de ser salvos. No abocando al Padre. No puedes abocar al Padre. Tiene que ser por medio de Cristo para llegar al Padre. Si tú abocas directo al Padre, el Padre no te sigue. No llegas. Simplemente no llegas. Tiene que ser por medio de Cristo. Aún como cristianos, aún como hijos de Dios, nuestra llegada al Padre es por medio de Cristo. Él sigue siendo nuestro intermediario. Él sigue siendo nuestro sumo sacerdote. Él sigue siendo nuestro abogado ante Dios. Entonces solo podemos llegar directamente al Padre por Jesucristo. No hay otra forma. ¿Sí? Sí. Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6, versos 16 y 17. Apocalipsis capítulo 6, versos 16 y 17. 6, 16, 17. 16, 16 y 17. ¿Están? Y decían a los montones y a las peñas. A los montes. Perdón, es que no fue la grabación. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Fíjense. No, nadie, ni testigos, ni pseudocristianos, ni gente que asistió a la iglesia cristiana todos los días, hizo todos los ritos, estuvo ahí. Si no es verdad, ha llegado al Padre por medio de Cristo, dice la palabra,
Ahí viene la ira. Dice, ¿quién podrá sostenerse ante la ira de Dios? Nadie. ¿Sí? Por último, rápidamente, que son, no voy a robar unos minutos. El punto 4. ¿De qué nos salva el Señor? De la condenación eterna. ¿De qué nos va a salvar Dios? De la condenación eterna. Es el punto 4. Condenación Eterna. Apocalipsis capítulo 20, versos 11 al 15, por favor. Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15, por favor. Ahí vamos. Dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo monta se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido con una ropa teñida en sangre, que su nombre es el Verbo de Dios. Hasta el 15, por favor. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino purísimo, blanco y negro, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda, para oír órdenes a las naciones. Y él les Apocalipsis 20 del 11 algo. ¿Sí? No, estaban leyendo 19. ¿Estás leyendo 19? Sí. Apocalipsis capítulo 20. Sí, era 20. Sí, yo dije, no, pues es como que un error. No, es que por Francisco. Y yo sí, leí acá. Yo buscando ahí, que por eso que no lo encuentro. Yo sí. la verdad que ya no se sabe con... Ahí les voy a decir. 20 del 11 al 15. Y vi Yo estaba en el Apocalipsis. Ok. Vamos, 20, 11. Al 15, por favor. Dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual tuvieron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esto es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esta es la condenación eterna. Es el lago de fuego. ¿Verdad? es la tercera muerte, ¿no? Es la tercera muerte. ¿Verdad? Se dice muerte porque es una separación totalmente de la vida que es Dios. Dios es vida. ¿Sí? Y en ese sentido es muerte porque van a ser separados totalmente, lanzados al lago de fuego, del cual nunca jamás saldrán. Será un tormento eterno, sin fin, para siempre. Y aquí está hablando de libros, no son libros ricos, ¿no? No son, Solamente de Dios. así es, no son libros reales. Juan nos lo está explicando. Dios se lo explica a Juan en términos humanos, Claro, para que lo para que lo entendamos. entendamos. ¿Sí? Quiere decir que hay una biblioteca allá arriba, ¿no? Varios libros. No, es en ese momento. A lo mejor si hubiera sido la revelación, de cierta forma tiene sentido, si hubiera sido la revelación en estos tiempos, estaríamos hablando a lo mejor de tablets o de computadoras, y vi computadoras ¿verdad? Que tenían toda la información de lo que hicimos, para que entendiéramos, pero no quiere decir que hay computadoras en el cielo, sino que para que entendamos que todo lo que estamos haciendo para Dios está presente. Y Él nunca se olvida de lo que hicimos, a menos que creamos en Cristo
nos arrepintamos de nuestros pecados, y entonces sí dice el Señor, vale, eso ya quedó borrado. ¿Sí? ¿Ok? Fíjense, Mateo 5:22, San Mateo. Mateo 5:22 y de ahí se van al 27, no se vayan del 22 hasta el 27, por favor. Mateo 5:22 y de ahí 5:27. 5:22 y 27. 5:22 y luego 27. Sí, por favor. 5:22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. 27. 27 dice. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Hasta el 30, ¿eh? 27 hasta el 30, por favor. ¿Ves? Sí, sí, perdón. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. El mejor que es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Pues si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Mateo 10:28. Nada más el 28. Sí. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Es más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mateo 23:13. Tres, 13. 13 dice. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los ángeles que entráis vosotros y dejáis entrar a los que están entrando. Esa advertencia lo puso, ¿verdad? Para gente que está bloqueando a la gente para entrar al Evangelio, ¿verdad? Ahora vamos a segunda de Pedro. Segunda de Pedro, es que mi referencia está en, la cita está en inglés, pero el texto está en español. Entonces, segunda de Pedro, capítulo 2, versos 4 al 11. Capítulo 2, verso 4 al 11. 4 al 11. Del 4 al 11. Dice, porque si Dios no perdonaba a sus ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los envió a prisión de su oscuridad para hacerles al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pero Noé de justicia, con otras 7 personas trayendo diluvio sobre el hijo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir infinitamente. Y libraron justo Lot, librado por la nefanda conducta de los malvados. Porque es justo que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y viendo los hijos y hijos de ellos. ¿Sabes? Librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia, en juicio y desperdician el señorío. Atrevidos y contumaces no dejan de ser mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son medios en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellos delante del Señor.
Si Dios no perdonó, dice. Entonces, aquí Pedro está hablando de que en verdad va a venir un juicio, ¿verdad? De que en verdad viene ese tiempo de Dios, ¿sí? Donde la ira de Dios se va a desatar y los sucesos que ha habido en la historia son para una advertencia para nosotros de que ese juicio sí se va a ejecutar. Porque hay gente que dice, Dios es amor, Dios no nos va a lanzar al lago de fuego, porque Dios es amor. No, para eso está atestiguado el diluvio, Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Y otros más que están ahí. Por ejemplo, los castigos que Dios emitió sobre las ciudades, la región que Dios le dio a Israel. Dios dijo, yo quito a estos pueblos a causa de la maldad que hay en ellos. Fue un juicio sobre esas naciones que Dios pidió a Israel que los exterminara, que no dejaran a pequeños, ni a grandes, ni a chicos, ni a animales, que exterminaran todo lo que hay ahí a causa de la maldad. Entonces eso nos habla de que Dios no detendrá su juicio. Es una advertencia para nosotros, dice Pedro, de que Dios no va a detener su juicio. Ananías y Zafira. Bueno, Ananías y Zafira son una muestra que ni el cristiano está exento de juicio. Ananías y Zafira mintieron al Espíritu Santo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Primero cayó fulminado uno y luego cayó fulminado la mujer, ¿verdad? Si hoy en día Dios siguiera haciendo lo mismo, yo creo que varios estarían fulminados, ¿sí? Pero eso solo fue una advertencia para decir, hey, recuerden quién soy yo. ¿Sí? Dios emite juicios de repente para que la gente aprenda que Él es justo. ¿Sí? Dice el salmista, porque cuando tú emites juicios en la tierra, el hombre aprende justicia. Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16, versos 19 al 31. 16, 19 al 31. Sí, está larguito. Pero es que narra toda la historia. Lucas 16 del 19 al 31. El rico y Lázaro. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino, que hacía cada día un banquete con bebidas. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y hacía balbucear de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aunque los perros venían y le comían las llagas, le lamían, las llagas. Aconteció que murió el mendigo, fue llevado a los ángeles al seno de Abraham. También el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en momentos muy lejos a Abraham y a Lázaro su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que se moje en las puntas de su dedo con agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta casa. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y nosotros, de manera que quienes quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, que se haya pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que los guíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que los multiplique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar perfecto. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos.
Él entonces dijo, no consideraban, pero si alguno fuera ellos, de entre los muertos se arrepentirán. 31, por favor. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas tampoco se persuadirán, aunque algunos se levantaren Entre los muertos. Este relato es muy especial. Tenemos que tener mucho cuidado de cómo tomarlo. Ojo, Dios no está en contra de la riqueza, así como no está en contra de la pobreza, tampoco, claro. ¿Sí? Lo que está refiriéndose, vean lo que hacía el rico. O sea, cada día hacía qué? Banquetes, y viviendo su vida, y perdido en su vida, sin ver que había un necesitado afuera. ¿Sí? Ahora, la salvación no es por obra. Ojo, la salvación es por gracia. Pero aquí lo que está tratando de decirnos es la verdad del corazón. Que a veces nos olvidamos de a dónde vamos a ir. Y vivimos la vida como si no nos fuera a pasar nada. Así es. Y preferible a veces es que pudiéramos vivir una vida como la del mendigo, ¿verdad? Así, de Lázaro, que vivir una vida en esplendidez, como decía el Señor, preferible es que te cortes la mano a ser lanzado en el lago de fuego. Es a lo que se refiere, no al hecho de tener o no tener dinero. Porque Santiago también habla, más adelante me traigo la cita, dice, y a los ricos, o sea, que si hay hermanos ricos, hermano, que no se olviden de los pobres, ¿sí? La riqueza no quiere decir que alguien rico está fuera del camino de Dios, ¿no? Sino que no tiene que poner su afán en las riquezas, dice la palabra de Dios. Eso sí, si alguien pone su afán en las riquezas, señores, bye, porque te olvidaste de Dios, ¿no? se convierte en Dios. Así es, afirmativo. Pero ¿por qué traigo este pasaje? Porque nos habla de la realidad que sucederá después de la muerte. ¿Cómo estaba el rico? ¿Estaba qué? En tormento. Dice que estaba en llama. Que deseaba ser agua. Tenía una sed insaciable. Imagínense la cantidad de tormento que estaba ese hombre. Y que decía, era tal su agonía allá abajo, que decía, manden a alguien a predicarles a los de la vida. Mándenle a mi familia, alguien que se levante de aquí, vaya y les predique. ¿Qué les dice Abraham? Ya están, allá tienen a la ley y a los profetas. Hoy podemos decir, ahí tienen la Biblia, la palabra. Si no creen a la palabra, aunque se levante alguien de los muertos, no le van a creer. Y es que sí se levantó alguien de los muertos y no le siguen creyendo. ¿Quién es ese que se levantó de los muertos? Cristo. Cristo resucitó al tercer día y la gente sigue sin creer. ¿Por qué? Su corazón está controlado por el pecado. Su vida está siendo guiada por Satanás. ¿Sí? Van tras los apetitos de su carne. No pueden entender la palabra. Entonces, nosotros estamos viendo, hermanos, que hay una condenación eterna. Y que no es cualquier cosa. Es una agonía tremenda. La gente que vaya ahí va a estar en agonía eterna. Por eso Cristo bajó de su trono de gloria, para darle una oportunidad al hombre de salvarse. Si no hubiera condenación, ¿para qué Cristo vendría? Como adulan algunos cristianos y los testigos de Jehová y otros que van a ser lanzados al lago de fuego y ¡puf! Ahí se van a evaporar, ¿no? Ajá, eso, sin nada, acabaron su existir. Oye, excelente, qué bonita doctrina, pero no es bíblica. Porque el Señor dice que Lázaro estaba en agonía. ¿Sí? Y al final, pues vive tu vida, total, vas a ser lanzado, no vas a, se acabó todo. Dejaste de existir, pero aquí disfrutaste todo lo que querías. Pero dice la palabra que no será así, que será un tormento eterno. Ahora, ojo, sería ir contra la misma palabra de Dios, porque Dios dice que Dios puso en el corazón del hombre inmortalidad. El hombre no muere. Muere la carne, pero el alma sigue viva. El alma es inmortal. Por lo tanto, al ser lanzado al lago de fuego no muere, pero sí es atormentado.
Es atormentado por los siglos de los siglos de los siglos. Por eso Pablo dice que Dios nos dio a nosotros, a los cristianos, el ministerio de la reconciliación. Por eso dice Pablo, es como si Dios rogase, como si Dios no ruega, pero es como si Dios rogase. A través de nosotros, reconcíliense con Dios. Porque Dios sabe que va a llegar un tiempo en que Él va a decir, hasta aquí la humanidad. Hasta aquí. Vale. Y serán lanzados a un tormento eterno. Nosotros tenemos que tener un dolor por la gente que se está yendo sin Cristo. Porque van a un lugar de tormento eterno. Un fuego que nunca se apaga. Y que nosotros íbamos hacia allá. Pero por la gracia de Dios, Dios nos salvó. ¿Y ahora qué nos encarga el Señor? ¿Cuál es el mandato del Señor? Ir y predicar el Evangelio. Vayan a esa gente que necesita y háblenles del Evangelio. Porque la única forma en que yo puedo salvar a alguien es a través de la predicación del Evangelio. Pablo dice que Dios agradó salvar a la gente por la locura de la predicación. No hay otra forma en que la gente se salve sino a través de la predicación del Evangelio. ¿Sí? Nosotros tenemos que predicar el Evangelio. Jesús dijo, id y hacer discípulos. No solo es que vaya y predique el Evangelio, y le predico, por ejemplo, a la hermana, y la hermana cree y ya me olvido de ella y me sigo a predicarles a otro. No, yo tengo que hacerlo una discípula. Si ella aceptó a Cristo, yo tengo que hacerlo una discípula. No puedo dejarla abandonada. No puedo dejar, en términos humanos, vamos a tenerlo a un hijo y ahí dejarlos a que se muera de hambre. Tengo que darle la palabra. Entonces, la gran comisión no solo es ir y predicar el Evangelio, sino es ir y hacer discípulos. En sí, el mandato no es, cuando Jesús dijo ir y predicar el Evangelio, el ir no está en mandato. En donde está en mandato, como un mandato, está en ir y hacer discípulos. Entonces el Señor, realmente el mandamiento del Señor es hagan discípulos. Enséñenle a la gente lo que yo les estoy dando. Ajá. Cuando tú necesitas a un amigo, tú quieres que conozca de Dios, y el amigo te dice que te conozca de Dios, que no quiere y no quiere, a veces necesitas una suficiente, no sé, a veces quiero conocer. Es decir, que mejor lo dejo en paz, pero que tenga un negocio, o le sigo insistiendo. O sea, que hasta que el que hay un gordo a veces. Y sigues insistiendo. A veces el mundo es ya no voy a decir, porque ya como que se está alejando de mí, ¿no? Sí. Hay una Biblia antigua grande, ¿sí? Entonces, si no te entra la palabra, no. Tenemos que ser sabios. La palabra de Dios también dice, no eches las perlas, suena fuerte, no eches las perlas a los cerdos. Entonces nosotros tenemos que hablar y predicarle el Evangelio a la gente, pero si ya algo que está provocando un efecto adverso de que, ¿sabes qué? Te quiero escuchar a Dios, ay. Entonces debo de ser en ese momento, Señor, voy a orar por esa persona y pone su corazón. Y tú me darás el tiempo, cuando vea que se vuelve a abrir, pues yo le vuelvo a dar el Evangelio, ¿no? Si hay una oportunidad se la vuelvo a dar, pero ya no voy a insistir. Les pongo un ejemplo, yo tengo un ejemplo claro, ¿no? Mi hermano mayor no es cristiano, él está en las doctrinas como masónicas, pero nosotros nada más le decimos así, la palabra Biblia, y si iba a ir manejando su carro se frenaba, y así, como el que dice, si van a hablar de Dios, bájense. Así, si estuviera mi mamá, mi papá, o sea, era, bájense, no quiero que estén aquí. Decidimos estar orando, ¿verdad? Y ahorita tiene más apertura. Yo ya pude platicar el otro día 1 hora del Señor con él. Y ya no me corrió, y ya empezamos a dialogar ahora. Él pone sus puntos, yo pongo los míos, empezamos a dialogar, ¿no? Pero yo no puedo ser insistente cuando una persona se cierra totalmente en el Evangelio y dice, no, pues escúchame, y el otro, escucha, lo único que voy a generar es que endurezca. Hay una parte de la Biblia donde dice que el Señor le dice, donde los destruyen,
Sí. De lo reciban, de lo que pero donde no lo reciban, sacúdanse el polvo, Sí, sí, porque a veces perdemos también el tiempo en más gente, cuando hay más gente en la cual hablamos, ¿no? Que se quede. En sí hay ¿verdad? Hay multitud de gente que se está yendo al infierno y a veces nosotros por querer convencer a uno que nosotros no lo podemos convencer, es Dios el que tiene que venir y hacer la obra. Pero por estar ahí aferrado a uno, los de acá se están perdiendo. Entonces, tengo que ver eso. Digo, el mandato es urgente. El mandato es urgente. Vayan y hagan discípulos. Por eso decía, la finalidad de hacer este tipo de estudio que estamos haciendo, a mí me gusta ir viendo la Biblia versículo por versículo, pero para discipulado tenemos que ir viendo temas para que se fortalezcan. Y al final, de aquí, no sé, si Dios lo permite, en 2 años, 3 años, ustedes puedan también discipular a gente. ¿Sí? Y si Dios lo permite y está en su voluntad, y formamos algo, una iglesia, entonces, ¿qué va a pasar ahí en esa iglesia? Que cada hogar se abra para traer gente. Y esa gente se ha incorporado a la iglesia posteriormente. Pero el discipulado es así se expandió la iglesia primitiva. La iglesia primitiva se expandió así, pero tenemos que empezar a predicarle a la gente, a hablarle a la gente de Cristo. Es la única forma. Invitarlos a veces a nuestras casas y hablarles hoy de Cristo. Hay mucha necesidad hoy en día. Entonces, ¿por qué? Porque hay una condenación eterna. Y es de lo que Dios quiere salvar a la gente, de esa condenación eterna. Porque Dios ha fijado un día en el cual juzgará a los vivos y a los muertos. ¿Ok? ¿Amén? Bueno, para la siguiente clase vamos a ver el orden de la salvación. El orden de la salvación. Y para la siguiente clase ya será el orden de la salvación. Va a estar interesante.